Venimos viendo en Apocalipsis ese intervalo que hay entre la sexta y la séptima trompetas. Hoy vamos a ver el capítulo 11, que es la continuación de ese intervalo. Y vamos a ver qué aprendemos hoy. ¿Cierto? Amén. Vamos a aprender cosas nuevas de la palabra del Señor. Como siempre, Él trayéndonos verdades y bendiciones. En el capítulo 10 vimos el ángel y el rollo pequeño. Hoy vamos a ver los dos testigos, pasaje que llega hasta el versículo 14 de este capítulo 11. A partir del versículo 15 viene la séptima trompeta, que como ya vimos en los sellos también es la apertura para las 7 copas de la ira. Por tanto es algo muy importante que va a ocurrir con respecto a esa séptima trompeta, y por eso es que este intervalo el Señor lo usa para mostrar al mundo y a nosotros muchas cosas. Recuerden ustedes algo que dijimos hace unas semanas, que algunos pasajes de Apocalipsis se desarrollan en orden cronológico, es decir, uno detrás de otro, pero otros no. Entonces, en resumidas cuentas, todo Apocalipsis no es cronológico. O sea que este capítulo 11 no está, como vimos el pasado, colocado completamente en el inicio de la tribulación. Aquí vamos a ver a partes del principio y de la mitad de la tribulación. Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el santuario de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y el patio que está fuera del santuario, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Ustedes recuerdan, en el capítulo 10, al apóstol Juan, al profeta, se le fue dicho: tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es lo que va a hacer a partir de ahora, otra vez, pero en forma muy particular. Va a dar profecías de cosas que estaban pasando en el pasado, en los 7 años de la tribulación. El pasado me refiero a los primeros años, y cosas que van a estar ocurriendo en la mitad de la tribulación. Entonces aquí recibe una comisión de parte del Señor. ¿Cuándo no? El Señor siempre nos coloca a todos, hermanos, una comisión. El cuento está en saber oír en el corazón qué es lo que el Señor quiere que vivamos, y por consiguiente, teniendo ese corazón sensible y sabiendo que lo que el Señor coloca en nosotros es como un llamado fuerte, como un peso en el pensamiento, siguiendo esa línea lo hagamos. Aquí Juan recibe la comisión de medir algo. En términos espirituales, medir es sopesar, es catalogar, es examinar. Entonces el Señor le da un instrumento de medir como símbolo espiritual, para que Juan, de lo que está viendo en el mensaje que está recibiendo de Apocalipsis, tome una medida del santuario. Aquí esa palabra pues no está muy definida, puede atribuírsele bien a la iglesia cristiana de la tribulación. Llamamos iglesia, sería más correcto decir la congregación que se haya formado durante la tribulación, sería el santuario, o de pronto el santuario físico que haya sido construido, el tercer templo en Jerusalén, o alguna otra cosa que se desarrolle durante esos 7 años. La mayoría de comentaristas están de acuerdo en que se refiere
a la iglesia creyente, a la congregación creyente de ese tiempo. Pero también la podemos aplicar a nuestra congregación actual, la iglesia espiritual del Señor Jesucristo, la iglesia universal. Entonces el Señor pide que sea medida esa congregación, dejando aparte lo que es del mundo. En el templo había varias porciones, a ustedes les queda fácil imaginárselo. La parte más externa y más vecina al mundo era el patio. Después venía el sitio de los altares de sacrificio, y más adentro estaba el lugar santo, y en el puro centro estaba el lugar santísimo. Entonces eran porciones que también tienen representación a nivel espiritual. En el cuerpo del cristiano, cuerpo como espíritu también, hablando así, existe la carne, el alma y el espíritu, que también son figura de lo que es el altar o el santuario. El cuerpo es el que está en contacto con el mundo y la mente es la que sirve de puente entre el espíritu y el cuerpo. Aquí el patio sería el equivalente del cuerpo del creyente o de la congregación creyente. Juan midió el templo para mostrar que Dios siempre está buscando un lugar reservado alrededor de su pueblo, y probablemente aquí sea también para salvarlo del daño espiritual. Es decir, que lo que hace con la iglesia de este tiempo, arrebatándola para que no sufra la tribulación, lo viene a repetir con los creyentes que de alguna forma reciben cobertura, aunque la mayoría de estos creyentes van a morir por el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor los preserva hasta el tiempo establecido para que su ministerio de testimonio no sufra ninguna distracción ni ninguna interrupción que no provenga de Dios. Aquí tenemos que meditar una cosa. Cada vez que nos sometemos a la protección del Santísimo, como lo dice el Salmo 91, nos acogemos a la sombra del Omnipotente. Y quiero que recordemos que cuando nos congregamos, como el Señor dice, recibimos una protección especial del cuerpo de la iglesia. Estamos incluidos dentro del cuerpo de Cristo, y eso hace que haya un sistema inmune defendiéndonos de infecciones externas. El buscar la compañía de los hermanos es una forma de protegernos, porque donde estén dos o más reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos, y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y el Señor es paz y es protección. Si hay alguien que esté pensando abandonar la congregación del Señor, siempre debe preguntarle si el camino correcto es ese, y si en caso de que sea así, que el Señor muestre otro sitio donde iniciar la congregación para someterse a esa protección, a ese lugar reservado alrededor del pueblo de Dios. Hay muros de protección para todos los creyentes que permanecen fieles a Dios. Entonces, preguntas a continuación. En este momento, si hacemos un examen espiritual, ¿estaremos dentro del santuario espiritual? Y no se trata de que solamente nos congreguemos, se trata de que estemos viviendo la vida cristiana como el Señor quiere que sea vivida. Si el Señor viniera hoy, nos mediría con los verdaderos adoradores, tal como dice el versículo 1, o nos dejaría afuera con los gentiles. Eso depende de nosotros. El Señor nos dio la salvación, pero tristemente algunos cristianos escogen vivir con medio pie en la iglesia y pie y medio en el mundo. Cuando el Señor venga,
va a hacer esta escena una vez más. Va a medir cuáles son los que están en santidad, sin mancha y sin arruga. El patio, entonces, siendo parte del santuario, eso hay que tenerlo claro, es parte del santuario, pero es del mundo, está muy vecino con el mundo, lo que quiere decir que está aún cercano a lo sagrado, pero que por estar junto al mundo debemos ser muy vigilantes para saber si estamos dentro o fuera del santuario. Esa es la santidad. Es el examen que se basa en la palabra de Dios de lo que vamos a ver a continuación. Es el examen que tenemos que hacer para vivir dentro del santuario del Señor. Apocalipsis 3, versículos 3 y 4 del capítulo 11. Y concederé a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Este pasaje está lleno de simbolismos y hay que entenderlos a la luz de la misma palabra. Consideremos primero a los 2 testigos. Cuando el Señor le dio comisión a los discípulos, los mandó de 2 en 2. Porque cuando uno trabaja solo, corre mayores riesgos de cansancio, de agotamiento, de desmotivación. La persona que está junto a uno sirve de espuela o espolín para levantarlo en muchas ocasiones. A veces cuando vivimos solos tendemos a ser un poco más desordenados o a tener un poco menos de hábitos saludables que si estuviéramos viviendo en compañía. Lo digo para complementar. Viviendo en compañía somos más higiénicos en nuestra forma de vivir y más cuidadosos del orden también. En el ministerio ocurre igual. Cuando son 2, el uno levanta al otro. Y estos 2 testigos van a profetizar por 1260 días, que es exactamente igual a 3 años y medio, que también es el tiempo en el cual duró ministrando el Señor Jesucristo en la tierra. Es un tiempo importante, hay que tenerlo en cuenta. Estos testigos, dice la palabra en el versículo 4, que son 2 olivos y 2 candeleros. ¿Qué quiere decir eso? Si no conocemos la palabra que está en Zacarías 4, versículos 1 al 14, que no vamos a leer, no sabremos que los 2 testigos son semejantes a los 2 olivos de Zacarías, que son Josué y el sumo sacerdote y líder religioso Zorobabel. Josué como gobernador de la parte religiosa y Zorobabel como gobernador de la parte civil. Estos 2 testigos están ejerciendo la autoridad de los 2 olivos de Zacarías 4, 1 al 14. Pero también son figura y con gran semejanza de 2 grandes varones del Antiguo Testamento, que son Moisés y Elías. Hay muchas posibilidades aquí, pero las más contundentes son estas 2 que les estoy diciendo. Moisés y Elías fueron 2 poderosos profetas de Dios. Moisés pues hizo caer plagas sobre la nación de Egipto, lo mismo que van a hacer estos profetas, que nos lo va a decir en los versículos a continuación. Y Elías cerró los cielos para que no lloviera durante 3 años y medio, igual que van a hacer estos 2 testigos. Entonces, un testigo es el que da testimonio de que está convencido de lo que cree y por consiguiente de lo que vive. ¿Y tú cómo vives? ¿Y lo que vives está de acuerdo con lo que crees? Y si es así, lo que vives y lo que crees está en armonía, en integridad, en una sola dirección, entonces ¿podrías dar testimonio? Pregunto. ¿Qué es decir?
Mi vida ha sido esto y esto y esto por el poder de Dios, Él me ha enseñado esto y esto. Pues sí, todos somos llamados a ser testigos, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque a veces tendemos a volver esto una especulación intelectual. Es que un testigo es el que ha hecho un curso de evangelismo y se sabe una cantidad de estrategias y conoce muy bien la palabra. Pues sí, ideal que fuera así. Pero entonces significa que un recién llegado no podría contar su experiencia para que le sirviera a otro más recién llegado. No es así. Ustedes se dan cuenta en la palabra de Dios que el llamado de muchos varones, si no de todos, y cuando digo la palabra varones estoy incluyendo mujeres, varones como ministros de Dios, los llamaba directamente el Señor, y en esa época en la escritura no figura que tuvieran que hacer estudios teológicos, bíblicos y no sé qué más cosas para tener un cartón pegado en la pared y ser acreditados como ministros de Dios. El verdadero ministro de Dios es el que cree que su Dios lo ha levantado, lo ha transformado y lo tiene comisionado para bendecir a otros. Una vez más, repito, todos tenemos el llamado de ser instrumentos de bendición a los que están alrededor de nosotros. Todos, no solo el pastor. Ser bendición, también lo he dicho muchas veces, es predicarles, como están haciendo estos dos testigos, o es orar por los necesitados, o es ayudarlos consolándolos, levantándolos, o dándoles un aporte de tiempo o económico inclusive. Todos podemos hacer cualquiera de estas cosas, sin disculpas. Eso de que existe un clero y una población que oye al clero, eso es una idea religiosa que Satanás se inventó y le ha dado buenos resultados en las religiones. Y también se ha metido en el cristianismo y entonces ha hecho que el pastor sea el todero, el que tiene que hacer todo, y la oveja solamente se sienta a oír. Eso es una herejía, eso es una falsa enseñanza. Todos tenemos llamado de pastores, al menos con nuestros hijos. Todos tenemos llamado de sacerdotes y de reyes. Entonces no hay disculpa para que no podamos bendecir con cualquiera de estas acciones y otras más que enumeré antes a los necesitados que están alrededor de nosotros. ¿Eres testigo del Señor? Apocalipsis 11:5 hasta el versículo 6. Y si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Ellos tienen la potestad de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Tremendo esto porque en Jeremías 5:14 dice: por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, porque dijiste estas palabras, he aquí que yo pongo mis palabras en tu boca como fuego. Este pueblo será la leña y el fuego los devorará. Entonces puede que no sea una interpretación literal la que haya que darle a este pasaje, o sí, puede que salga fuego de la boca de ellos. Grandes cosas se van a ver, asombrosas, durante los 7 años de la tribulación, y puede que esta que estoy diciendo sea una de ellas. Pero si no es así, la interpretación también puede ser correcta, entendiendo que lo que está saliendo de la boca de los testigos es la palabra de Dios, que es como fuego. Dice en Jeremías 23:29, no es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca, dice el Señor. Está saliendo la palabra con poder, y esa palabra
dicha en profecía, es decir, hablando desde el corazón de Dios, entonces da poder, da potestad, hasta de cerrar el cielo para que no llueva, para herir con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Es el extraordinario poder de la iglesia que testifica y que recuerda a Elías y a Moisés. Hay un fenómeno que tiene que ver con el fuego, mis hermanos, y es este, que es una inquietud que muchos han planteado. El fuego, aquí es al contrario, entre más lejos está de la presencia de Dios, su palabra es como fuego que quema y como martillo que despedaza la roca. Quiero que quede muy claro. La palabra golpea duro a aquel cuyo corazón tiene algo todavía alejado de Dios. Pero el fenómeno es tal que entre más cercano esté el creyente y más íntimo sea con Dios, ya no es fuego que quema, ahora es luz, que es otro atributo del fuego. Tienen los dos efectos al tiempo. Cuando uno trabaja en la santidad con el Espíritu Santo de Dios, va notando que la palabra cada vez es menos hiriente. Pongamos esa palabra un poco mundana. No golpea tan duro, porque entre más busca uno esa presencia de Dios, la cercanía, la comunión con Él, entonces la palabra se vuelve revelación, se vuelve luz, por muy duro que sea el pasaje. Y es lo que pasa con Apocalipsis y con tantas otras profecías que están en el Antiguo Testamento. Si tu corazón está buscando fervientemente a Dios, la palabra no te va a golpear, te va a iluminar. Pero si te estás apartando, entonces vas a sentir como si el pastor te estuviera agrediendo con la palabra. Es términos de madurez. Luz para el maduro, martillo para el inmaduro, el incrédulo. Apocalipsis 11, 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sí, los santos de Dios también pueden sufrir persecución y muerte. Y los cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y uno dice, ¿esto qué quiere decir? Aquí, en estos dos versículos, está la primera mención en Apocalipsis de la bestia que sube del abismo. Cuando termine el testimonio, que dura 3 años y medio, el anticristo se manifiesta en forma de bestia, por lo cual estaríamos autorizados a decir que entonces el testimonio de los dos testigos va a ocurrir muy seguramente en la primera parte de la tribulación, o sea, en la primera parte de los 7 años, o sea, los primeros 3 años y medio. Y el anticristo entonces se levanta en la mitad de la tribulación, como ya lo hemos oído en ocasiones anteriores. Las descripciones del anticristo o de la bestia más completas las vamos a encontrar en los capítulos 13 y 17 de Apocalipsis. Aquí solamente está la mención. Y en Apocalipsis 13, 7 nos va a profundizar sobre la guerra de la bestia contra la iglesia. Vamos a dejarlo pendiente ahí. Entonces la iglesia simplemente es sometida por sus enemigos por 3 años y medio. Dice aquí 3 días y medio. Pero es un juego de palabras sobre los 3 años y medio de la tribulación. Sin embargo, este tiempo es también manifestación del poderoso ministerio de los dos testigos, que va a buscar, seguramente con los 144.000 sellados, convertir a los que corresponde durante esos 7 años de tribulación. Y aquí había una mención a una ciudad, la gran ciudad,
no se nos da el nombre, pero es obvio que cuando termina ese versículo diciendo que también fue nuestro Señor crucificado allí, por consiguiente se refiere a Jerusalén. Pero miren cómo es calificada, también llamada en sentido espiritual Sodoma y Egipto. Y esa profecía sí que se está cumpliendo en este tiempo. Jerusalén es una de las ciudades más cosmopolitas que hay en el mundo. Eso quiere decir que muchas culturas y también muchas religiones se están reuniendo allí constantemente, pero no hay un testimonio claro de los creyentes en Jerusalén. Todo el mundo habla de la ciudad sagrada, pero ¿sagrada en qué sentido? La nación de Israel está sufriendo un poco lo que está sufriendo porque su población general se ha apartado de Dios. Lo mismo que está ocurriendo en cuanto a la apostasía en el cristianismo, en cuanto a la apostasía con respecto a la verdad de Dios en el mundo, está ocurriendo también en Jerusalén. Los judíos están sufriendo de apostasía y entonces una gran cantidad de ellos, un porcentaje bastante grande, amplio, de judíos, hoy en día prácticamente son completamente mundanos y llenos de todas las costumbres del mundo. Por eso en el libro del Progreso del Peregrino, Juan Bunyan llamó a esta ciudad la Feria de las Vanidades. En realidad cualquier ciudad hoy es eso, una feria de las vanidades. La gran ciudad en Apocalipsis también es Roma, especialmente en los capítulos 16, 17 y 18, la ramera. Y todas estas son centros, son emporios de oposición al espíritu del Señor Jesucristo. Es decir, el espíritu del anticristo está llenando cada vez más la cultura oriental y occidental. La búsqueda de Dios es algo que ya hoy en día está pasada de moda. Apocalipsis 9 y 10 del capítulo 11. Y gente de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres durante 3 días y medio y no permitirán que sean puestos en los sepulcros. Eso como insulto, no los dejan enterrar para insultar los cadáveres. Versículo 10, y los moradores de la tierra, insisto en eso, los moradores de la tierra, por contraposición a los ciudadanos del cielo, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los moradores de la tierra. ¿Qué les van a decir? Ay, no nos hable de eso, durante 3 años y medio, no nos hablen de eso, ustedes son unos fanáticos, hablando de pecado a toda hora, es que ustedes lo único que hacen es sembrar miedo, están dividiendo a la gente. Eso que nos están diciendo a nosotros va a ser pan de cada día durante la tribulación. Todo el mundo entonces se regocija con la muerte de estos dos testigos, porque causaron muchas dificultades, sobre todo al decir que la gente no quería oír lo que no quería oír, mensajes acerca del pecado, necesidad de arrepentimiento y castigo venidero. Igual que hoy, si uno habla de estas 3 cosas, repito, pecado, arrepentimiento y castigo que viene, inmediatamente muchos se molestan, otros más se retuercen y otros más se levantan en contra. Los pecadores odian a los que les llaman la atención por su pecado y a los que les exhortan a arrepentirse. Aborrecieron a Cristo, aborrecen a sus discípulos. Entonces no nos extrañe que cualquier ministro de Dios que hable tal como habla la palabra de Dios, inmediatamente sea tachado de duro, de cruel, que le falta amor, le falta misericordia. Por eso han proliferado los ministros blandos, que solamente hablan una parte del Evangelio, pero no toda,
hablan la parte bonita, amable, del amor, del perdón, de la bendición, pero no de esto que estamos diciendo aquí. Entre más tú sirvas a Dios, más apartado vas a estar de los moradores de la tierra, pero más lleno de su presencia. Porque quien tiene a Dios, tiene todo. Aquel valiente que se haya puesto a hablar de parte de Dios y haya sufrido persecuciones y calumnias, va seguramente a dolerse por ver que sus hermanos, que su familia, lo están atacando y calumniando. Pero por otro lado, ese dolor pasa muy rápido cuando empieza a captar dentro de su interior la cada vez más grande presencia de su Señor, con todas las bendiciones que trae Él, la esperanza, la paz. Quien tiene a Dios, tiene todo. El que no tiene a Dios, no tiene nada, no importa que, entre comillas, tenga muchas cosas del mundo. Apocalipsis 11 al 13. Y después de 3 días y medio, entró en ellos un espíritu de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y cayó gran temor sobre los que los veían. Aquí se repite la historia del Señor Jesucristo en la resurrección. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Otro arrebatamiento durante la tribulación, la de los 2 testigos. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y el terremoto causó la muerte de 7,000 personas, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. Vamos a terminar entonces con el comentario de estos 3 versículos. Se pusieron de pie. Ustedes se imaginan a esta mano de incrédulos oyendo a los 2 testigos hablando de parte de Dios, sintiendo molestia, viendo cómo mueren, celebrando una fiesta por su muerte, y a los 3 días y medio ven cómo resucitan, y no solo cómo resucitan, sino cómo son arrebatados al cielo. Miren, el Señor siempre va a hacer lo mismo. A todo incrédulo y a todo pecador siempre lo deja sin argumento, sin disculpa. Aquí les va a decir: ustedes vieron a 2 morir, vieron a 2 resucitar y vieron a 2 subir a los cielos. ¿Qué tienen que decir? Que Dios no existe. ¿Qué tienen que decir? Que Dios no bendice. ¿Dónde están sus argumentos? ¿Por qué no se convierten? Y van a quedar con las bocas cerradas. Por esa razón, nosotros también somos llamados a ser testigos. Porque muchos que han estado alrededor de nuestras vidas y que no han querido recibir el mensaje de salvación a través de nuestra boca, un día probablemente van a ser confrontados con nosotros mismos allá en la eternidad como testigos, diciéndole: oye, fulano, tú dices que te fuiste o que te vas al infierno porque Dios es injusto y porque tú no conocías la palabra de Dios. ¿Acaso Fernando no te habló un día hace 20 años y él te dijo que había un Dios al cual había que servir? ¿Tienes que decir algo a eso? Esa persona va a tener que cerrar su boca, porque va a ser un juicio con toda regla, hasta con testigos. Y por eso es que nosotros estamos puestos entre gente que no recibe y no va a recibir, y no por eso dejamos de compartirles, porque un día seremos testigos de su corazón duro. Por supuesto que va a ser con nuestra humildad, no los vamos a señalar con el dedo. Se nos va a preguntar: ¿ustedes le compartieron a esta persona? ¿Ustedes le mostraron de Dios?
Sí, señor. Ahora, entonces, culpable. Y para añadir al terror de estos momentos, se produce un terremoto destructivo, y todo indica que es en Jerusalén, que arrasa una décima parte de la ciudad y mata a 7.000 de sus habitantes. El resultado fue que los que habían visto estos acontecimientos aterradores y habían escapado con vida, dieron gloria a Dios. Pero ¿quiénes van a dar gloria a Dios? Pues los que se convierten, seguramente, porque los incrédulos siguen renegando, lo vimos en el capítulo pasado, siguen blasfemando el nombre de Dios. Entonces, esta muerte de los dos testigos, el terremoto, sirvieron para convertir a muchos allá en la ciudad de Jerusalén. Hermanos, terminamos con esto. Servir a Dios es un honor deslumbrante, porque te conmueves cuando ves a Dios honrándote por ese servicio. Aquí tenemos a dos testigos que sufren lo indecible, que mueren a manos del pueblo incrédulo, pero que son resucitados ante los ojos de esos incrédulos. Ahora pregúntate, ya sabemos más o menos qué sintió el pueblo incrédulo. Ahora pregúntate, ¿qué sentirán los dos testigos cuando se ven resucitados, honrados y respaldados por el poder de Dios? Ese es el Dios que tenemos. Nada es perdido cuando es para su servicio. Entonces, a darle la gloria a Dios con todas nuestras acciones y delante de todas las personas a las cuales el Señor nos mande. Amén y amén.